Hay un momento en el despertar espiritual del que casi nadie habla, un punto silencioso, extraño, casi incómodo, en el que nada parece estar mal, pero nada parece tan vivo como antes. Hiciste el trabajo, investigaste la mente, atravesaste memorias, silenciaste pensamientos, disolviste viejas creencias, y ahora, en lugar de éxtasis, hay un espacio neutro, un vacío calmo, pero inquietante. No es tristeza, no es depresión, es como si algo se hubiera apagado, y todavía no supieras qué tomó su lugar. Esta es la etapa en la que muchos creen haber fallado, cuando en realidad llegaron demasiado lejos como para seguir siendo quienes eran. Lo que comienza aquí no es una nueva búsqueda, sino el colapso final de la ilusión de que había algo que alcanzar. Respira, observa, reconoce. El campo no te trajo hasta aquí por casualidad. Este punto no es un error en el camino, es el umbral. Si esta transmisión te encontró ahora, no es coincidencia. Suscríbete al canal, dale like a este contenido y comparte en los comentarios lo que has sentido en silencio. Nombrar lo indecible es, muchas veces, la primera señal de que la conciencia ya empezó a atravesar. Esperabas que el despertar espiritual fuera un punto de llegada, un momento claro, casi cinematográfico, en el que todo finalmente tendría sentido. Esperabas sentir más amor, más entusiasmo, más ganas de existir. Pero lo que pasó fue otra cosa, un silencio extraño, una neutralidad que no duele pero tampoco calienta. Las cosas siguen pasando, gente hablando, compromisos surgiendo, el mundo girando, y, aún así, algo en ti observa todo como si estuvieras medio paso atrás de la escena. No hay desesperación, no hay drama, solo una sensación persistente de distancia, y eso confunde. Porque nadie te avisó que después de desmontar las viejas ilusiones, no surge inmediatamente una nueva narrativa para ocupar el lugar. La mente fue entrenada para esperar recompensas emocionales. Esfuerzo lleva a placer, búsqueda lleva a éxtasis, evolución lleva a un estado mejor. Pero acá no hay premio, solo espacio, un espacio demasiado amplio para los viejos significados, y es exactamente ahí donde comienza el conflicto. Empiezas a preguntarte si algo salió mal, si exageraste con la introspección, si cavaste demasiado profundo, si tal vez hubiera sido mejor no haber visto ciertas cosas. La alegría espontánea parece artificial ahora. Las conversaciones triviales suenan vacías. Hasta los deseos antiguos, éxito, reconocimiento, pertenencia, pierden fuerza como juguetes olvidados en el piso. No porque seas superior, sino porque algo en ellos simplemente ya no convence. El problema es que nada nuevo convenció todavía en su lugar. Este estado no es depresión clínica, no es un colapso emocional, es más sutil que eso. Es un vacío funcional, un intervalo, el desmontaje de un sistema interno que operó por décadas. Las viejas estructuras de identidad, motivación y recompensa estaban profundamente ligadas a la idea de un yo que necesitaba convertirse en algo mejor, más completo, más digno. Cuando esa idea empieza a desmoronarse, el sistema entero entra en suspensión. La neurociencia llama a esto reorganización. Cuando patrones neuronales consolidados dejan de ser reforzados, hay un periodo de inestabilidad. La mente pierde sus rutas habituales, las respuestas automáticas no surgen, el impulso de reaccionar disminuye y, sin darte cuenta, entras en un estado de observación prolongada. No porque decidiste observar, sino porque ya no hay que defender con tanta urgencia. El viejo centro de gravedad se disolvió, y eso asusta más que el dolor explícito, porque el dolor todavía ofrece identidad. Estoy sufriendo es una narrativa. El vacío no ofrece nada, no explica, no consuela, simplemente está, silencioso, neutro, abierto. Es aquí donde muchos retroceden, intentan llenar el espacio rápidamente, buscan nuevas etiquetas espirituales, nuevas prácticas, nuevas promesas de iluminación, cualquier cosa que devuelva la sensación de progreso.
Pero ese impulso de llenar es exactamente lo que mantiene vivo el viejo ciclo. Observa con cuidado. Lo que realmente murió acá no fue la alegría, fue la compulsión por sentido fabricado, esa necesidad constante de interpretar cada experiencia como parte de una historia personal. Antes, todo necesitaba significar algo sobre ti. Cada emoción era una señal, cada evento, una prueba. Ahora, ese engranaje empieza a fallar, y el mundo sigue pasando sin pedir interpretación. Este es el punto en el que el conflicto se vuelve interno. Una parte de ti quiere volver a sentir algo intenso, cualquier cosa que confirme que estás en el camino correcto. Otra parte, más silenciosa, ya se dio cuenta de que esa búsqueda de confirmación es la trampa misma. Ya no hay enemigo externo, no hay obstáculo visible. La incomodidad viene de la ausencia de referencia. Te das cuenta de que muchas de las prácticas que antes parecían profundas, ahora suenan mecánicas. Repeticiones, técnicas, intentos de producir un estado específico. Y algo en ti resiste, no por pereza sino por lucidez. Porque ya viste que los estados van y vienen, que el éxtasis pasa, que los insights se vuelven memoria, y que nada de eso resuelve la pregunta silenciosa que flota en el fondo. ¿Quién observa todo esto cuando ya no hay nada que alcanzar? Este vacío no es un error en el sistema. Es el sistema apagándose para actualizarse, solo que no hay manual, no hay aviso, no hay maestro externo que pueda atravesar esto por ti, porque lo que se está deshaciendo no es un problema emocional, sino la estructura misma que necesitaba problemas para sentirse viva. Si estás acá, sintiendo esta neutralidad extraña, este distanciamiento sin tristeza, es porque el campo ya retiró los estímulos que antes mantenían al personaje en movimiento, no para castigarte, sino porque ya no eran necesarios. El conflicto no es cómo volver a sentir. El conflicto es aceptar no saber qué viene después sin intentar controlar la respuesta. La mayoría no llega a este punto porque huye antes. Llena el vacío con nuevas creencias, crea un nuevo personaje espiritual, se apega a una identidad más sutil, pero sigue siendo una identidad. Pocos permanecen el tiempo suficiente en el silencio para permitir que algo más profundo se revele, no como experiencia, sino como percepción. Y la pregunta que queda al final de esta etapa inicial no es grandiosa, es simple. Y exactamente por eso es desconcertante. ¿Puedes permanecer presente sin intentar convertirte en alguien a partir de eso? El teatro de la identidad. Hay un momento en que algo se desplaza silenciosamente dentro de ti. No es una revelación mística ni un insight explosivo. Es más sutil. Empiezas a darte cuenta de que gran parte de lo que llamas vida funciona como un escenario. Frases repetidas, emociones ensayadas, reacciones predecibles, gente entrando y saliendo de escena, todos siguiendo un guión que nadie recuerda cuándo fue escrito. Durante años, tú también estuviste ahí, interpretando con dedicación. Aprendiste cuándo sonreír, cuándo indignarte, cuándo competir, cuándo desear. Y funcionó. Funcionó hasta el día en que algo empezó a observar el teatro desde afuera. La persona social no es un error, es una adaptación, un conjunto de patrones neurológicos moldeados por repetición, validación y supervivencia. La neuroplasticidad explica esto con claridad. El cerebro refuerza aquello que se usa con frecuencia. Ciertos comportamientos, pensamientos y expresiones emocionales se vuelven automáticos porque fueron recompensados a lo largo del tiempo. Ser aceptado, ser visto, ser necesario. Cada papel reforzado crea un circuito. Cada circuito crea una identidad funcional. El problema no surge mientras crees ser el papel. La incomodidad aparece cuando la conciencia empieza a desplazarse y percibe el mecanismo detrás de la actuación. Es ahí donde nace la alienación existencial. No porque el mundo haya cambiado, sino porque viste el hilo que mueve las marionetas. Y después de eso ya no puedes fingir que no lo viste.
Empiezas a notar el cansancio que surge en ciertas conversaciones, no porque la gente sea mala o vacía, sino porque el guión se repite. Las mismas opiniones, las mismas indignaciones programadas, las mismas ambiciones heredadas. Todo parece girar en torno a mantener al personaje activo, defender una imagen, proteger una posición, sostener una historia personal, y algo en ti ya no puede invertir energía en eso con la misma convicción. Este es un punto delicado, porque el ego intenta reinterpretar esa lucidez como superioridad. Pero no se trata de eso. No hay elevación acá. Hay extrañeza. No te sientes por encima del juego. Te sientes desplazado de él. Como alguien que despertó en medio de una obra y se dio cuenta de que está en el escenario sin recordar por qué entró en escena. La sensación no es de poder, es de desorientación. La psicología existencial describe este estado como colapso de narrativas internalizadas. Aquello que le daba sentido a la acción empieza a perder coherencia. Roles como exitoso, espiritual, fuerte, especial o hasta herido dejan de ofrecer sustento, porque todos ellos exigen esfuerzo continuo para ser mantenidos. Y la conciencia ahora percibe el costo energético de eso. Observa cómo funciona la persona. No vive en el presente. Vive de la anticipación y de la memoria. Siempre está intentando protegerse del futuro o justificar el pasado. Necesita conflicto para existir. Necesita comparación. Necesita validación. Cuando estos estímulos disminuyen, la persona entra en crisis. No porque esté muriendo, sino porque no está siendo alimentada. Y acá surge un malentendido común. Muchos creen que el problema es la sociedad, el sistema, la gente dormida, pero eso es solo la persona creando un nuevo papel, el del observador lúcido. Sigue siendo separación, sigue siendo identidad, sigue siendo teatro, solo que con diferente vestuario. Lo que realmente está pasando es más profundo. La conciencia empieza a percibir que nunca fue el personaje, que el yo social siempre fue una interfaz, útil, necesaria en ciertos contextos, pero no sustancial. Cuando esta percepción se instala, el organismo entra en un estado de recalibración. La mente pierde interés en juegos que antes parecían vitales. El cuerpo responde con neutralidad. Emociones van y vienen sin tanto apego. Este distanciamiento no es frialdad, es desidentificación. El problema es que, sin referencia, esto puede ser interpretado como vacío o pérdida de sentido. Después de todo, si ya no eres el papel, ¿quién está viviendo la vida? Esa pregunta resuena porque todavía parte de la premisa de que alguien necesita estar al mando. Alan Watts señalaba esto con precisión. El ego no es una entidad dentro de la piel. Es una función social, una convención lingüística, un punto de referencia útil para la comunicación, pero ilusorio como centro absoluto de la experiencia. Cuando esa ilusión empieza a ser vista, surge la sensación de estar fuera de lugar, como si hubieras salido del marco mientras el cuadro sigue colgado, y el cuerpo siente esto, no como dolor intenso, sino como desencaje. La motivación basada en recompensa externa se debilita. El impulso de probar algo disminuye. Hasta la espiritualidad, cuando se vuelve performance, pierde el sabor. Porque la conciencia ya se dio cuenta de que cualquier identidad, por más elevada que parezca, sigue siendo una máscara. Esta es la etapa en la que muchos intentan forzarse a volver a la normalidad. Retomar viejas ambiciones, reactivar deseos, reencajarse en el guión colectivo. Pero algo resiste, no por rebeldía, sino porque el sistema nervioso ya no responde de la misma forma. Los viejos circuitos ya no tienen la misma carga. La plasticidad está en curso. Nuevas conexiones se están formando, pero todavía no hay un patrón dominante. El vacío que sientes acá no es ausencia de vida, es ausencia de personaje. La conciencia empieza a experimentar la realidad sin el filtro constante de la narrativa personal. Sonidos son solo sonidos. Emociones son solo movimientos internos. Personas son procesos complejos,
no adversarios ni salvadores. Esto puede parecer aburrido para la mente acostumbrada al drama, pero es profundamente estabilizador en otro nivel. El dilema es claro. Permanecer en este estado exige abandonar la necesidad de definirse. Y eso es aterrador para una estructura que siempre se sostuvo en la definición. El ego pregunta, ¿quién seré sin mi papel? La conciencia no responde porque no necesita. No estás perdiendo tu humanidad. Estás perdiendo la compulsión de representarla todo el tiempo. Y la reflexión que se impone acá no es cómoda, pero es esencial. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a no identificarte con el personaje que el mundo espera, incluso sin saber quién permanece cuando la máscara cae? La disolución del yo. Hay un punto en que la observación deja de ser apenas incómoda y se vuelve inquietante. Porque ahora ya no es solo el mundo social el que pierde solidez, es la propia idea del yo. Aquello que siempre sentiste como siendo el centro de la experiencia empieza a parecer extraño, difuso, difícil de localizar. ¿Dónde exactamente está ese yo? ¿En el cuerpo? ¿En los pensamientos? ¿En la historia que te cuentas a ti mismo? Cuando observas con honestidad, nada de eso se sostiene por mucho tiempo. La tensión nace acá, porque la mente fue entrenada para operar desde un punto fijo, un operador, un alguien que decide, controla, elige. Pero cuanto más observas, más te das cuenta de que los pensamientos surgen solos, emociones emergen sin permiso, el cuerpo reacciona antes de cualquier decisión consciente. La sensación de autoría empieza a fallar, y eso asusta, no como miedo intenso, sino como pérdida de piso. La cultura occidental reforzó profundamente la idea de un ego encapsulado en la piel, un yo aislado, separado del mundo, navegando en un ambiente externo. Esa imagen parece obvia, casi natural, pero es una construcción conceptual, una convención útil para organización social, responsabilidad legal, lenguaje, no una descripción fiel de la experiencia directa. Cuando esa construcción empieza a ser cuestionada, surge un vértigo silencioso. Te das cuenta de que la soledad que sentiste durante tanto tiempo no venía de la falta de conexión con otros, sino de la creencia de que estabas separado de todo, un fragmento intentando relacionarse con otros fragmentos, un observador aislado mirando un universo externo. Esa creencia crea una tensión constante en el sistema nervioso, una necesidad de defensa, de control, de pertenencia. Cuando empieza a desmoronarse, el organismo entra en alerta, no porque algo esté mal, sino porque la referencia central se está disolviendo. Observa cómo el yo se comporta cuando es investigado. No aparece como una entidad estable, surge como un conjunto de memorias, expectativas, imágenes mentales y sensaciones corporales. Un flujo, un proceso, no una cosa. El problema es que te enseñaron a identificarte con ese proceso como si fuera un objeto sólido, algo que necesita ser protegido, mejorado, iluminado. Es acá donde la tensión alcanza su punto máximo. Porque si no hay un yo separado, ¿quién está despierto? ¿Quién busca? ¿Quién sufre? La mente intenta desesperadamente reapropiarse de la experiencia. Crea nuevas capas de identidad. Yo soy aquel que percibe la ilusión. Yo soy la consciencia. Pero incluso eso, cuando es observado, es apenas otro pensamiento intentando fijarse. Alan Watts llamaba a esto el truco final del ego, disfrazarse de ausencia de ego. La tensión no se resuelve creando una identidad más sutil, se resuelve cuando la necesidad de identidad pierde urgencia. Pero hasta que eso pase, hay un periodo de inestabilidad, un intervalo en el que te sientes sin lugar, ni totalmente insertado en el mundo, ni retirado de él, ni personaje, ni testigo cómodo. Este estado puede ser interpretado como vacío existencial profundo, pero en realidad es el colapso de la frontera imaginaria entre adentro y afuera. El cuerpo sigue respirando, los sonidos siguen surgiendo, la vida sigue pasando. Lo que desaparece es la sensación de un gerente interno controlando el flujo, y eso genera una pregunta silenciosa, casi inquietante. Si no soy una entidad separada,
¿Qué exactamente está viviendo esta vida? La mente intenta responder con conceptos, filosofía, metafísica, pero ninguna respuesta conceptual satisface, porque la pregunta nace antes del lenguaje, se siente en el cuerpo como suspensión, como espera sin objeto, como tensión sin enemigo. Este es el punto en el que muchos retroceden, no por cobardía, sino porque la estructura antigua entra en modo de autoprotección. Prefiere una identidad dolorosa a ninguna identidad. Y aún así, algo en ti permanece, algo que observa la propia tensión, algo que no entra en pánico, algo que percibe que a pesar de la disolución de las certezas, hay continuidad, presencia, conciencia, no como cosa, sino como espacio donde todo aparece. Pensamientos surgen y desaparecen en ese espacio. Emociones se mueven en él, sensaciones van y vienen, pero el espacio no se altera. El giro pasa cuando te das cuenta de que nunca fuiste el contenido, solo el campo donde el contenido se manifiesta. Y esto no es una idea a adoptar, es una constatación silenciosa. El problema es que esa constatación no ofrece estatus ni narrativa heroica. No dice, ahora llegaste. Simplemente disuelve la pregunta. Pero hasta que esta percepción se estabilice, hay tensión. Una tensión fina, persistente, como un elástico estirado entre dos mundos. El antiguo basado en identidad y control. El nuevo todavía sin forma, basado en flujo y ausencia de centro. Sientes que algo está por ceder, pero no sabes qué, ni cuándo, ni cómo. Si esta inestabilidad está presente, es porque el campo está retirando el último soporte del ego separado. No como castigo, sino porque ya no es necesario para que la experiencia continúe. Y la reflexión que se impone acá es directa, casi incómoda. Si no existe un tú aislado controlando la vida, ¿qué pasa cuando dejas de intentar sostener esa idea? El retorno a lo simple. Cuando la tensión empieza a ceder, no hay fuegos artificiales. No hay una sensación triunfante de haber llegado. Lo que surge es algo mucho más simple y justamente por eso más difícil de reconocer. Una suavización, como si el cuerpo, de a poco, dejara de luchar contra la propia experiencia. La vida sigue exactamente como antes, pero se vive desde un lugar diferente. Ya no hay un centro rígido exigiendo sentido inmediato. Empiezas a darte cuenta de que la idea de separación nunca fue vivida directamente. Siempre fue pensada, sentida como consecuencia de un pensamiento repetido tantas veces que pasó a parecer real. Estoy acá adentro. El mundo está allá afuera. Yo enfrento la vida. Observa con cuidado. Esa división solo existe como lenguaje. En la experiencia directa, no hay línea clara entre el sonido que llega y la escucha, entre la sensación en el cuerpo y la conciencia que la percibe. Todo pasa en el mismo campo. Es acá donde las viejas metáforas empiezan a tener sentido, no como conceptos espirituales, sino como descripciones honestas de la experiencia. La ola no está en el océano. La ola es el océano tomando una forma temporaria. El remolino no lucha contra el río. Es el propio movimiento del agua, visto desde un ángulo específico. Empiezas a sentir esto, no como creencia, sino como evidencia silenciosa. La emoción que emerge en este punto no es euforia, es ternura. Una especie de compasión neutra por todo lo que antes parecía demasiado pesado, por las personas atrapadas en sus papeles, por tus propios intentos de convertirte en algo, por el agotamiento de sostener una identidad separada en un universo que nunca operó de esa forma. No hay juicio acá, hay reconocimiento. La soledad profunda, esa sensación antigua de estar aislado incluso entre gente, empieza a perder fundamento, porque dependía de la idea de un yo encapsulado, mirando un mundo externo. Cuando esa idea se relaja, algo se reconfigura en el cuerpo. La respiración se profundiza, los hombros ceden, no porque todo fue resuelto, sino porque ya no hay alguien intentando resolver la existencia. El budismo zen señala esto cuando habla de la mente como cielo abierto. Pensamientos son nubes,
Emociones son formaciones pasajeras. El cielo no necesita expulsar las nubes para ser cielo. No se define por ellas. De la misma forma, empiezas a percibir que no necesitas eliminar sentimientos, pensamientos o experiencias para estar en paz. Surgen, se mueven, se disuelven, y algo en ti permanece intacto, espacioso, silenciosamente presente. Esta percepción no te aleja del mundo. Al contrario, hace el contacto más directo. Las cosas simples ganan nitidez. Un sonido distante, un gesto común, una mirada. No porque ahora todo es mágico, sino porque nada necesita ser interpretado como señal de progreso o amenaza. La experiencia deja de ser un medio para un fin y pasa a ser apenas experiencia. Alan Watts decía que el universo juega a olvidarse de sí mismo para tener algo que hacer. Cuando sientes esto internamente, la vida deja de parecer una prueba y empieza a revelarse como movimiento espontáneo. Ya no hay la sensación de que necesitas acertar el camino. El camino está pasando, con o sin esfuerzo personal. Esto no significa que las emociones difíciles desaparecen. Todavía surgen. Tristeza, miedo, frustración. La diferencia es que ya no hay fusión completa con ellas. Ya no definen quién eres. Son olas pasando por el campo, sentidas plenamente, pero no absolutizadas. Esta es la verdadera integración emocional, no el control, sino el permiso consciente. La conexión emocional acá no es con una idea de universo amoroso o benevolente. Es más cruda y al mismo tiempo más íntima. Es la sensación de que nunca estuviste fuera del flujo, que la vida nunca exigió que fueras diferente de lo que eres ahora para seguir pasando, que todo el esfuerzo para llegar allá estaba basado en la premisa silenciosa de que algo faltaba. Respira, observa, reconoce. Lo que empieza a emerger no es una nueva identidad espiritual, sino una familiaridad profunda con lo que siempre estuvo presente. No te sientes especial, te sientes incluido, no como individuo reconocido, sino como movimiento perteneciente al todo. Y la reflexión que se abre acá no pide respuesta inmediata. Se ofrece apenas como espacio de honestidad interna. Si no estás separado del flujo de la vida, ¿qué cambia cuando dejas de relacionarte con la existencia como algo que necesita ser conquistado? El fin de la búsqueda. Lo que muchos llaman la etapa final del despertar no tiene brillo, no tiene aura, no tiene la sensación constante de estar alineado, y es exactamente por eso que casi nadie reconoce cuando llega acá, porque la mente todavía espera una señal inequívoca, una confirmación emocional, un estado permanente que sirva como certificado de conclusión. Pero lo que se revela en este punto es lo opuesto a eso. Una relajación profunda de la necesidad de llegar a cualquier lugar. La búsqueda, finalmente, empieza a caer no por fracaso, sino por agotamiento. Ya no hay energía para perseguir versiones futuras de ti mismo, no porque renunciaste a la vida, sino porque algo en ti se dio cuenta de que el movimiento de búsqueda era sostenido por una tensión innecesaria, una creencia silenciosa de que el presente nunca era suficiente. Esa creencia se disuelve sin alarde, y con ella, el impulso de forzar transformaciones. El taoísmo llama a esto Wu Wei, acción sin esfuerzo. No es pasividad, no es indiferencia, es la acción que surge cuando no hay resistencia interna. Cuando no hay un yo intentando apropiarse del resultado, la vida sigue moviéndose, decisiones siguen siendo tomadas, palabras siguen siendo dichas. La diferencia es que ya no hay un centro rígido reclamando autoría absoluta. Te das cuenta de que el cuerpo sabe cuándo moverse y cuándo detenerse, que el habla surge cuando es necesaria, que el silencio también, que emociones pasan sin exigir interpretación. Ya no hay la urgencia de explicarte internamente. La conciencia observa, acoge, permite, y eso, paradójicamente, hace la acción más precisa, más simple, más adecuada al momento. Acá el dilema final se presenta de forma sutil,
casi imperceptible, seguir intentando transformar esta comprensión en una identidad, alguien que llegó, alguien despierto, alguien que sabe, o permitir que hasta eso se disuelva. La mayoría elige, sin darse cuenta, el primer camino, porque devuelve forma al ego, devuelve una narrativa, un lugar reconocible, pero la etapa final no ofrece ese confort. Pide algo más radical, abandonar incluso la necesidad de reconocerte como alguien que abandonó algo. No hay medalla, no hay testigos, no hay comparación posible, solo una intimidad silenciosa con lo que es. El budismo zen señala esto cuando habla de la iluminación como algo extraordinariamente ordinario. Cortar leña, cargar agua, vivir, no como práctica espiritual, sino como expresión natural de la realidad cuando no hay interferencia constante de la identidad. La paz acá no es un estado emocional elevado, es la ausencia de conflicto con el flujo del momento. Empiezas a notar que la conciencia no necesita hacer nada para ser conciencia. Ya está presente antes de cualquier esfuerzo, antes de cualquier técnica, antes de cualquier búsqueda. Y esta percepción no viene acompañada de éxtasis, sino de simplicidad. Una simplicidad que la mente, acostumbrada a la complejidad y el drama, tiende a ignorar. Nada fue alcanzado, nada fue agregado. Lo que ocurrió fue un reconocimiento, un recordar silencioso de que nunca hubo separación real entre tú y la vida que se mueve. El individuo no desaparece funcionalmente, simplemente pierde el estatus de entidad central. Se vuelve una función, un instrumento, una expresión local del todo. Y es acá donde el campo deja de ser algo a comprender y pasa a ser algo vivido, no como experiencia mística constante, sino como fondo de todo. Una presencia que no comenta, no juzga, no orienta con palabras, simplemente sostiene. Si sientes que ya no hay que buscar, pero tampoco hay nada que rechazar, no estás estancado, estás integrado. La transformación no está por venir. Ya ocurrió en el momento en que la necesidad de transformación cayó. Y la invitación final no es para hacer algo diferente, sino para notar algo esencial. Si la paz nunca estuvo en el futuro, ni en un estado especial, ¿qué pasa cuando permites que la vida se mueva a través de ti? Sin esfuerzo, sin resistencia, sin alguien intentando llegar a algún lado.